¿Cómo puede una sola semana, 7 días de febrero de 2026, revelar el nacimiento de un nuevo orden mundial y a la vez dejar al descubierto todas las fracturas de una nación? Vamos a analizarlo, porque lo que pasó en esos días cuenta una historia increíble sobre el poder, la crisis y el futuro. Y todo arranca con esta frase que es una descripción, la verdad, brutal del Real Instituto Elcano. Fijaos en las palabras: coerción y vasallaje. Esas son las nuevas reglas del juego. Ya no hablamos solo de diplomacia, hablamos del uso del poder, tanto económico como militar, para presionar y crear dependencias. Esta idea va a ser la clave para entender todo lo que sigue. Así que la pregunta es inevitable, ¿no? Si este es el nuevo tablero mundial, ¿cómo le afecta a un país como España, que está justo en medio de una encrucijada geopolítica y económica? Pues bien, vamos a ver cómo se manifestó todo esto en una única y frenética semana. Empecemos por el pilar que durante décadas nos salvó, o eso se dice, de una catástrofe global: el control de las armas nucleares. Pues bien, en esta semana de febrero, ese pilar empezó a agrietarse de una forma, la verdad, bastante alarmante. El 5 de febrero. Una fecha que quizá pase desapercibida, pero que es clave. Ese día, el último acuerdo que ponía límites a los dos arsenales nucleares más grandes del planeta, simplemente se esfumó. Sin sustituto, sin prórroga, se acabó. Fin. Y lo verdaderamente importante es esto. Hablamos de más de medio siglo de una arquitectura de seguridad con sus inspecciones, sus límites, sus líneas rojas, que desapareció de la noche a la mañana. De repente, el mundo entraba en una era de incertidumbre nuclear que no veíamos desde hacía generaciones. Esta tabla lo resume perfectamente. Fijaos en la columna de mecanismo de inspección. Es tremendo. Ninguno. Para nadie. Y si a esto le sumamos que China está ampliando su arsenal y se niega a negociar, el panorama ya no es de dos potencias, es de varias, y sin ninguna regla. Un juego, desde luego, mucho más peligroso. Pero claro, mientras un orden se venía abajo, otro nuevo estaba emergiendo con una fuerza arrolladora. Y en este nuevo mundo de coerción, el poder ya no solo se mide en cabezas nucleares, se mide en euros, en aranceles y, sobre todo, en quién controla las cadenas de suministro. ¿Y qué mejor ejemplo que esta cifra? 4.000 millones de euros. Ojo al dato. Ese es el ahorro que se calcula al año para las empresas europeas gracias al histórico acuerdo comercial firmado con la India. Un pacto que llevaba negociándose más de 20 años y que de repente, en este nuevo contexto, cobra todo el sentido del mundo. Y aquí se ve el impacto directo para España y de qué manera. Mirad esto, el arancel para el vino español en la India baja del 150%, el del aceite de oliva del 45% a prácticamente nada. Eran barreras comerciales gigantescas que de repente se vienen abajo, abriendo un mercado con un potencial brutal. O sea que, en resumen, las ventajas son enormes. No es solo vender más vino o más aceite, es tener acceso preferente a un mercado de 1.500 millones de personas, con reglas más claras y con oportunidades en sectores que son clave para la economía. Una auténtica victoria estratégica. Pero es justo aquí donde la historia da un giro de guión, porque mientras España se movía para posicionarse en este nuevo tablero global, dentro de sus propias fronteras, en esa misma semana, las crisis internas estaban llegando a un punto de ebullición. El primer frente interno no fue una batalla política, sino algo mucho más tangible y, la verdad, mucho más trágico: el colapso de una infraestructura clave que le costó la vida a decenas de personas. 210, ese es el número. El coste humano de los dos gravísimos accidentes de tren de esa semana. 46 personas fallecidas. Una cifra que sacudió al país entero y que puso el foco, de repente, en el estado de la red ferroviaria. La respuesta del gobierno, claro, fue inmediata. El ministro de Transportes hizo esta promesa tan significativa. Es una referencia muy directa a las lecciones o no aprendidas de otras tragedias del pasado y a la necesidad de actuar ya, con rapidez y con humanidad. Pero la crisis no se quedó ahí, ni mucho menos. La respuesta de los propios trabajadores fue contundente: una huelga nacional. Esto ya no eran solo dos accidentes, por graves que fueran, sino la señal de que existía un problema de fondo, un problema sistémico de seguridad y de mantenimiento que amenazaba con paralizar el país. Y mientras los trenes se detenían, el termómetro del debate social y político subía y subía de temperatura, hasta ponerse al rojo vivo, abriendo así un segundo frente de crisis interna. El gobierno anunció una regularización extraordinaria que podría afectar a casi 500.000 de personas, una medida con un alcance social inmenso que además respondía a una iniciativa popular que había recogido más de 700.000 firmas.
El proceso se basaba en varios pasos que, en principio, eran claros. Primero, demostrar que ya se vivía en España antes de una fecha concreta. Segundo, no tener antecedentes. Y tercero, se obtendría un permiso inicial. Una vía para sacar de la irregularidad a miles de personas que ya estaban en el país. Pues, como era de esperar, la reacción fue instantánea y muy dura. La oposición lo calificó directamente de efecto llamada, argumentando que iba a atraer a más inmigración irregular, y la polémica escaló hasta el Parlamento Europeo. Se convirtió en un campo de batalla político que dividió todavía más a la sociedad española. Y esta división no era solo retórica, no eran solo palabras, se podía medir. Los sondeos para las elecciones de Aragón de ese mismo fin de semana dibujaban un país partido en dos bloques casi irreconciliables. Era el reflejo perfecto de la tensión que se vivía a nivel nacional. Así que si unimos todas las piezas de esta semana tan loca, lo que vemos es la foto de un país que intenta navegar las aguas turbulentas de un nuevo orden mundial, mientras al mismo tiempo lucha contra tormentas internas muy, muy intensas. Lo que nos deja una última reflexión. Si volvemos a esa idea del principio, la de un mundo basado en la coerción, la experiencia de España en solo 7 días nos obliga a preguntarnos algo. ¿Es posible ser fuerte hacia afuera si por dentro se está fracturado? La respuesta a esa pregunta quizá define el futuro no solo de España, sino de muchas otras naciones en esta nueva era.